autoridades que no hacen nada al respecto. Ya estamos en comunicación con Carlos Delfrade, él es diputado provincial, escribió un libro también sobre el narcotráfico y le preguntamos a él. Buenas tardes, Carlos. Pablo Vicente Belén Martínez la saluda. Gracias por estar con nosotros en La Voz de la Ciudad. ¿Cómo les va? La verdad que es un gustazo. Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Estamos hablando de lo que está sucediendo allí en Rosario, en Santa Fe. Realmente son situaciones muy complicadas porque se pierden muchas vidas, porque aparentemente es un grave conflicto que no tiene solución y no se encuentra esa solución. Usted escribió un libro justamente para explicar también lo que está pasando y cuéntenos cómo está atravesando esta situación allí en Rosario, Santa Fe. Sí, nosotros tuvimos la suerte de escribir un libro en el año 2000, 23 años atrás, y después escribimos 9 libros más en relación con esto de lo que nosotros denominamos el desarrollo del narcotráfico en la provincia de Santa Fe. Lo primero que hay que decir es que este es un negocio multinacional que viene de arriba hacia abajo, que el primer cargamento llegó por un acuerdo de la dictadura de Bolivia con Banzer a la cabeza y la dictadura de Videla aquí, llegó hace 45 años atrás, el 24 de abril de 1978, a la zona del puerto de Rosario, a la zona franca de Bolivia, y desde entonces hasta aquí tenemos 45 años de la misma ruta. Carteles de distintos lugares de América del Sur que utilizan el Paraná para exportarlo a distintos lugares del país, incluso a través de algunas empresas emblemáticas como las del Grupo Vicentín. Ese es el narcotráfico a nivel internacional, el que realmente factura miles y miles de dólares que por supuesto se terminan concentrando en los bancos del centro de la ciudad. Lo que nosotros estamos viendo ahora es la sangre derramada de las chicas y de los chicos en los barrios, porque allí en los barrios lo que se da en la disputa por el territorio de estas bandas que siempre son narcopoliciales, porque no es que el Estado esté ausente, eso es una narcosoncera. El Estado está presente pero de forma corrupta y todas estas bandas, desde los Monos Alvarado pasando por las nuevas pandillas, tienen distintas zonas liberadas en determinados horarios en esos barrios que hoy están estragados por esta violencia. Lo que hay que decir es que este es un problema político, y el problema político es recuperar los barrios desde la seguridad democrática, eliminando los nichos de corrupción de la policía. Porque a esto que vos decías con precisión, lo que hay que sumar como un elemento fundamental que Rosario le aporta a todo el país, que la mayor cantidad de fuerzas de seguridad nacionales no es igual a tener más seguridad. Claro. El año pasado tuvimos 287 asesinados en Rosario, cuando como nunca habían habido fuerzas federales, con lo cual evidentemente la cuestión pasa por otro lado, e insisto, es un motivo de decisión política de las grandes fuerzas que ahora se están disputando una vez más el gobierno de la provincia, pero nunca han querido eliminar los nichos de corrupción de la policía, o porque le tienen miedo o porque algunos sectores terminan siendo cómplices. Carlos, ¿qué es lo que se te cruza por la cabeza cuando todos fuimos testigos de lo que fue ese anuncio de las diferentes herramientas? El propio presidente, Alberto Fernández, anunciando que iba a entregar las cámaras de reconocimiento facial, que iba a enviar los inhibidores para que no se puedan manejar el narcotráfico desde las cárceles, que iban a implementar la llegada de diferentes fuerzas federales, y vos automáticamente estás desterrando todas esas medidas porque es evidente que por más que se sumen en números las fuerzas federales, la raíz está ya completamente envenenada. Sí, porque la raíz tiene que ver con esos nichos de corrupción de la policía que generan las zonas liberadas en los barrios. Entonces, está muy bien que traigan los inhibidores. Alguna vez había que pasar. De hecho, no pasa en ningún otro lugar de la Argentina. Porque fíjate lo que iba a pasar el 10 de marzo de este año. Ahí en la unidad de detención de Seiza número 3 se iba a escapar el empresario de narcomenudeo más famoso y más siniestro que tiene la Argentina, que es Esteban Lindor Alvarado. Se iba a escapar el 10 de marzo con un helicóptero que había mandado a comprar desde los teléfonos celulares que hacía desde allí, desde Seiza, con lo cual, evidentemente, la cuestión de las órdenes tienen que ver con las comunicaciones, pero más tienen que ver con que afuera existen pandillas que todavía esperan las órdenes de la gente que está detenida. Por eso, insisto, la raíz del problema es recuperar los barrios para la seguridad democrática por afuera de todas estas bandas. Hay que desarticular eso. Y entre otras cosas, lo que hay que generar es trabajo, educación, cultura, alegría y deporte para empatarle a la tremenda seducción que ejercen las drogas y las armas cuando le entregan algo para el presente
para muchas pibas y para muchos pibes. Claro. Sí, sí, ese famoso el narcomenudeo, ¿no? Cuando se habla también de los pequeños que van llevando justamente el narcotráfico en sus barrios, pero son los más pequeños justamente de esta cadena enorme de narcotráfico. Hay que ir a las grandes cabezas, ¿no?, de esta situación y Claro. cortar por lo sano. Y al mismo tiempo se habla y mucho de la convivencia que hay entre el narcotráfico y también con la política, porque si bien muchas veces se habla como rumor, y lo dicen muy por debajo, también están esos que dicen, bueno, el narcotráfico también paga mucha campaña política y eso también empieza a asustar porque esa opinión y ese discurso público de nosotros vamos a combatir el narcotráfico, pero después dicen, no, mirá que este te sustenta la campaña política, bueno, estamos en un grave problema, no se termina nunca entonces. Sin duda, yo no sé si es tan grosero así, pero lo que sí queda claro, algo que es muy evidente. En Rosario y en la provincia de Santa Fe, en líneas generales, es muy fácil lavar dinero. Ajá. Y esto también tiene un origen histórico. Cuando se privatiza el Banco Provincial de Santa Fe, que era el banco más importante de la Argentina después del Banco Nación y del Banco de la Provincia de Buenos Aires, se le entrega durante 4 años el banco a los hermanos Ron. Los hermanos Ron eran los titulares del Banco General de Negocios que terminan muriéndose en la cárcel, en las cárceles de Estados Unidos, por lavadores de dinero del narcotráfico. Eso generó la matriz exacta para el lavado de dinero, a lo que después se le sumó el lavado de dinero a través del desarrollo inmobiliario. Y eso es lo que circula después en los bancos, en las mutuales, en las contabilidades hasta cuádruples que tienen los grandes clubes de fútbol, en todos los negocios portuarios, y por esas empresas legales se mete el flujo de dinero ilegal que obviamente después, muchas veces, esas grandes empresas terminan yendo hacia determinados partidos políticos. Por eso es tan importante en la Argentina y en la provincia de Santa Fe una ley de financiamiento político que haga claro cuál es el origen y el límite para las campañas políticas, porque claramente mucho de ese dinero, insisto, al blanquearse, Claro. se mete en distintos sectores políticos. Por eso, insisto, a las mafias hay que atacarlas. Por un lado en los barrios, porque le embroman la vida a la gente, poniendo la cara desde la política, pero también por arriba, a las mafias que tienen que ver con esto del lavado de dinero, los emprendimientos, los puertos privados. La semana pasada, una vez más, un cargamento de 900 kilos de cocaína que había salido, ese buque había pasado por una de las empresas de Vicentín, Renova, llega hasta Australia y ya había pasado eso en mayo del año pasado. Claro. Y sobre eso no se dice absolutamente nada de parte del gobierno, de la aduana nacional, de las fuerzas federales, que en este caso son prefecturas, pero tampoco del gobierno provincial. Esos silencios terminan siendo estridentes, porque en definitiva el drama que tenemos en Rosario es que las sobras de esos cargamentos de 900 kilos es lo que hace matar a los pibes, entre ellos, en esos lugares en donde se discute en el territorio. Evidentemente silencio del que vos no estás para nada de acuerdo. Admiramos tu valentía desde ya por avanzar, por exponer y por poner negro sobre blanco con todo lo que es una realidad. Y recién estabas diciendo algo que pareciera ser una utopía, esto de pegarse un tiro en el pie prácticamente, porque es la propia política la que tiene que llevar adelante esas leyes o cambios o modificaciones para evitar financiar la propia política. Sí, es algo extraño, pero lamentablemente sucede y entendemos todo lo que vos estás diciendo también, que es tristemente el resultado, que es lo que pasa. Y hace algunos días, en una entrevista, vos dijiste una frase contundente con respecto a la realidad en Rosario, que es más fácil encontrar un arma que un trabajo. Y se relaciona con lo que estabas diciendo también de lo que hay que empezar a trabajar para empezar a fomentar la realidad de un cambio, ¿sí? Llevar adelante la gestación de trabajo que sea genuino para sacar a los chicos hoy por hoy de esa idea de la plata fácil, el sicariato y lo que está sucediendo que motiva a que realmente sí, como vos dijiste, sea más fácil encontrar un arma que un trabajo. Sí, porque además esos son dos grandes negocios del sistema capitalista. Mirá, Naciones Unidas, desde la década del 60 en adelante, ha dicho que el capitalismo tiene 5 vías que le alimentan el corazón todos los días de hace 60 años. El petróleo, las armas, los medicamentos, el narcotráfico y la trata de personas. Son negocios de arriba hacia abajo. La enorme cantidad de armas que llegan hasta las pibas y a los pibes de Rosario es algo que genera que después el 90% de los homicidios sea
a través de la utilización de un arma de fuego. Por eso, sobre eso, indispensablemente, porque la legislación actual así lo dice, tiene que trabajar más el gobierno nacional. No puede ser que sea tan fácil democratizar el uso de las armas. En eso es indispensable que el gobierno nacional deje de hacer show para la tribuna y empiece también a decir qué ha hecho con respecto a por qué la Argentina se ha convertido en un centro de distribución de armas tan importante. Carlos, un placer escucharlo. Gracias por su tiempo, por estar con nosotros en Lados de la Ciudad y ojalá que esta situación se empiece a revertir de una vez por todas allí en Santa Fe. Para mí un privilegio que hayan tenido en cuenta mi trabajo, así que muchísimas gracias, hasta cualquier momento. Gracias. Carlos Delfrade, diputado, también escritor, hablando sobre el narcotráfico allí en Rosario, en Santa Fe, que sigue sucediendo todos los días, en este caso con la última noticia y estos disparos a un colegio.